gusto me da saludarle. Como cada noche de jueves, pues es momento de hablar de los problemas del país y sobre todo que le preocupan a usted y a toda su familia. Hoy, para hablar de varios temas, nos acompañan dos invitados. Nos acompaña Omar Barrios, abogado y analista. Muy buenas noches. Buenas noches, Armando. Y también el analista Diego Sagastume. Diego, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias. Igual. Bien, pues venimos saliendo de una semana complicada cuando fueron estos bloqueos que se realizaron en varios puntos del territorio nacional, sobre todo aquí en el departamento de Guatemala, a consecuencia de este acuerdo gubernativo para un seguro obligatorio. Finalmente todo quedó atrás, aparentemente, pero hay una amenaza todavía sobre el ambiente, que son estos por el tema de la SAT y sobre todo también por este aumento al salario de los diputados que aún no ha sido derogado. ¿Qué se puede ver a futuro, Omar? Bueno, lo que se puede seguir viendo a futuro es que el gobierno está tomando definitivamente una ruta equivocada en el tema de la reforma al Código Tributario, que es aquella que se emitió de noche y en la madrugada dentro de una ley del impuesto ganadero. Lo que estás viendo es una invasión definitivamente a la privacidad de los datos de las personas, y esto definitivamente tiene muchos incómodos, sobre todo porque de nuevo la postura del gobierno es desinformar. Entonces las personas se van a seguir manifestando y ni siquiera por la forma técnica, que es lo que nosotros podemos aportarte en el programa, sino que efectivamente por la forma en cómo se le están planteando. Los quieren seguir engañando, como los quisieron engañar con el seguro, les quieren seguir mintiendo, quieren seguir usando a los tiktokeros y a otros tipos de medios de comunicación que solo se dedican a desinformar. Entonces la gente va a seguir molesta y tienes un presidente escondido que vistes que no enfrenta las situaciones que se vuelven complejas, le da menos credibilidad entonces a las posiciones. Y aunque esto es algo que surge del Congreso, tienes que tener en cuenta que este tipo de enmiendas que se hicieron a poder invadir la privacidad de los datos de los contribuyentes, de los habitantes, surgen precisamente de la bancada oficial. Entonces eso pues tiene a la gente molesta, y esa molestia puede ir subiendo de tamaño al punto dado que la credibilidad o cualquier cuestión que en algún momento sí les vaya a ocurrir hacerlo bien, no se va a querer hacer tomar en cuenta por la población. Diego, desde finales de la semana pasada pues esperaba que hubiera estas manifestaciones por parte de los 48 cantones. ¿Qué rumbo podría tomar en los siguientes días si no se llega a un acuerdo con estas partes que se muestran afectadas? Pues mira, los 48 cantones se acercaron, si bien te recordarás, a principio de semana se acercaron tanto al Palacio Nacional, querían dialogar con el presidente y su grupo, con el señor Arévalo y su grupo, y adicionalmente llegaron también al Congreso a poner sus condiciones. Recuérdate que una disposición que ellos dijeron fue: nosotros los pusimos, ahora nosotros los podemos quitar, o les vamos a hacer la vida a palitos, porque fue a muy corto plazo, digamos. Te puedo decir que ellos pusieron un ultimátum y les dijeron 5 días les damos para que hagan varias cosas. Una cosa de ellas era la reducción del salario de los diputados. Los diputados sí se incrementaron en febrero, era una disposición que salió del 26 de noviembre del año pasado, un acuerdo legislativo, el 31-2024, en donde en el punto tercero, ese mismo día se decretaron ese aumento salarial. Se fue retrasando obviamente, y en febrero nos dimos cuenta del incremento masivo que tuvieron, ¿verdad? 66,000 quetzales que estaban recibiendo aproximadamente varios de ellos de ahí para arriba, porque esa era la base. Una de las disposiciones que establecían los 48 cantones en sus requisitos, digamos, que les impusieron a ellos, fue este tema, ver el tema del incremento salarial, que dicho sea de paso, hoy no podía ser conocido porque en la agenda de los jueves están las interpelaciones. Esto puede ser conocido hasta el martes. Entonces esto significa que puede causar una crisis al país también, porque pueden venir otros bloqueos, otro tipo de bloqueos ya más fuertes, porque la decisión puede ser tomada en el Pleno y debe ser tomada en el Pleno hasta el martes. Veremos si hay una voluntad realmente política y una voluntad de los diputados de realmente revertir. Salieron todos en conferencia de prensa el otro día, o varios de ellos salieron en conferencia de prensa ofreciendo el tema. Pero como tú bien lo decías al inicio, no ha sido derogado ni reformado el acuerdo. Hasta que no suceda una decisión en el Pleno del Congreso, esa decisión ahí está pendiente todavía.
Vimos en esta semana pues esta discusión, incluso ya entre bancadas, la junta directiva, varias bancadas que hablan de no estar a favor, pero pues ya parece todo como si fuera parte de un show político. Puede ser que lo que tratan es de alargar la situación, ya lo explicaba Diego y muchos en redes sociales, que el presidente de junta directiva del Congreso de la República salga diciendo que van a revertir no es suficiente, porque esto fue aprobado en un acuerdo legislativo, de nuevo en aquella famosa noche que se aprobó todo cuando la población dormía. Entonces no va a ser así. La única forma de hacerlo es definitivamente acudiendo de nuevo al Pleno del Congreso de la República para que él, por el principio de paralelismo de forma, que así como se aprueba, así se reforma, así se deroga. Es la única forma como se podría darle una solución. Pero aquí entra otra coyuntura también. Puede ser que los diputados quieran ganar tiempo para tener unos 2 o 3 salarios y después discutir, no, tenemos un principio de mínimo de garantías en base al derecho humano al salario, nosotros ya nos retribuyeron. Yo diría antemano que parcialmente tendría razón, pero no porque el acto nació viciado. Entonces, si el acto nació viciado presupuestariamente, el error que hicieron de procedimiento es inadecuado, entonces no causa firmeza, por lo tanto sí se puede retrotraer sin afectar ese principio laboral. Cuando hablamos de principio evolutivo de mínimos de garantías es porque lo han realizado conforme a la ley. En el derecho público es un enfoque distinto al derecho privado. Esta decisión que se toma en el Congreso de este incremento salarial el pasado, bueno, a finales del año pasado, ha causado mucha molestia y se ha visto tanto en las redes sociales como pues en estas manifestaciones. Los diputados están obligados a dar marcha atrás, sobre todo por ese descontento que hay y sobre todo porque el guatemalteco, a final de cuentas, se ve afectado porque dicen es que eso no va en la realidad, en el salario del guatemalteco común. Mira, hay varios temas que hay que analizar producto de a dónde llevaron este tema. Primero, antes que nada, la parte de cómo lo autorizaron. Primero te recordarás que ese mismo acuerdo legislativo existió una modificación de curul o una enmienda de curul para poder ampliar el presupuesto del Congreso de la República. Eso fue una movida estratégica dentro del Congreso en donde se amplía el presupuesto del Congreso para darle cabida a esa nueva o ese incremento salarial. Hay que recordar un poquito qué fue lo que pasó. Adicionalmente, aquí es ¿qué es lo que hicieron, digamos, en esta modificación o en este acuerdo legislativo? Están equiparando las condiciones de un diputado al Congreso de la República, que no estoy diciendo nada en contra de ellos, pero están equiparando los requisitos que se requieren. Imagínate, para llegar a ser diputado son 2, que tenga 18 años y que tenga capacidad para poder ejercer, ¿verdad? Pero hasta ahí no hay ninguna obligación en cuanto a una carrera profesional, no hay una obligación adicional como sí lo hay con relación a un magistrado de una sala de la Corte de Apelaciones, que fue el requisito o el punto, digamos, que establecieron en ese acuerdo. Ellos dijeron, tiene que tener el mínimo de salario que tiene un magistrado de la sala de una Corte de Apelaciones. Recuérdate, ahí tenés que tener como mínimo 5 años de ejercicio profesional o haber sido juez de primera instancia. Quiere decir que hay una carrera judicial adicional a la profesión como abogado y notario. Tiene que estar colegiado activo, N cantidad de requisitos más. Hay un escalón que se tiene que seguir. Es un tema, digamos, que no puedes equiparar un funcionario público con el otro por varias razones. No solo es el procedimiento que se llevó a cabo, sino encima de todo son completamente incompatibles, digamos, la comparación entre uno y otro. Entonces sí hay muchas cosas que hay que analizar antes de poder decir que esto pueda seguir adelante y deba de seguir vigente. Sí tienen la gorda obligación de revertirlo. Guatemala no es un país ahorita sostenible en cuanto a tal para aguantar ese tipo de salarios y tienen la gorda obligación, porque el pueblo ya se los empezó a exigir, de revertir ese tipo de decisiones. Ahora, tenemos el asunto de este aumento salarial de los diputados. El tema de la SAT de homologar el CUI y el DIT con el DPI. Y bueno, pues el tema del seguro obligatorio para vehículos en daños a terceros. Consecuencia de esto, bloqueos, amenazas de más bloqueos. ¿Esto es a consecuencia de malas decisiones? Definitivamente
no hay una ruta de gobierno. Deja que sean malas decisiones. Si tú te das un tiempecito para ver el plan de gobierno, la planificación del Consejo de Ministros, las políticas, todo lo que están haciendo no está debidamente planificado, no está programado, no está presupuestado. Y por eso este tipo de decisiones que está tomando el gobierno lo llevan al fracaso. Para poder tomar cualquier decisión, tiene que estar debidamente planificada desde el año anterior, aprobada en el presupuesto, tiene que estar, por supuesto, informada a la población. Hay jornadas informativas, los medios de comunicación oficiales, las ruedas de prensa no son para irse a quejar y a gritar pacto, el corrupto no me quiere, los golpistas no me quieren, no, para eso no es precisamente para poder informar a la población, no para presentar quejas de que sí vamos a devolver el dinero a los pastelitos, no es para eso. Y entonces por eso es que las políticas no están tomando un resultado. Y aparte, la bancada oficial tiene una mala relación dentro del Congreso de la República con otros diputados, y la única vez que se relaciona es para hacer esos pactos espurios de reformarme la ley contra la delincuencia organizada para yo poder rescatar mi partido con firmas falsas y yo te voy a aprobar esto. Entonces, ese tipo de acuerdos la gente ya no los engaña. Ya la información es tan pública y es tan accesible que ya no es fácil. Ahora bien, ¿justifica esto las reacciones de algunas organizaciones o algunos grupos para que a cada decisión que tome el gobierno bloqueemos, manifestemos o queremos? Eso va a depender de los alcances y efectos que va a tener, porque lo viste con el seguro. Si lo quisiéramos ver así, la forma pues totalmente irracional de querer colocar el seguro afectaba a los dueños de vehículos. No afectaba a los que no tengan vehículos, porque no van a pagar ese, por decirlo, porque aquí se van a afectar todos siempre, ¿verdad? Pero ojo, el tema de querer montar una política de terrorismo fiscal a través de elementos tecnológicos como geolocalización, como poder venir y tener esa georreferencia de las personas en cada una de sus operaciones, ni siquiera solo tributarias, sino de cualquier tipo, esto va a afectar enormemente, pero a todos, a cada uno. Estamos, de nuevo, como te decía al principio, entrometiéndonos en la privacidad de las personas. No es lo mismo que tú tengas un registro civil en donde vas al RENAP a inscribir el nacimiento de tu hijo, a inscribir que contrajiste su matrimonio, etcétera, porque no te va a venir a buscar el RENAP a tu casa, no te va a venir a allanar, no te va a venir a hacer un registro. No, el registro tributario es un registro de los poderes más potentes del ejercicio punitivo del Estado, porque la SAT sí puede ir a verificar todo. Y el registro tributario no nació para hacer una persecución indebida a las personas, nació para llevar un control y para que los que se estén saliendo de control, la SAT los puede ir a verificar, pero no nació como un control telemático para toda la población que te puedan tener, como establece la reforma irresponsable que aprobó el Congreso del artículo 120, cada una de tus operaciones en línea. Y pues si da tiempo explicaremos a tu audiencia a qué nos referimos. Entonces, cuando la gente se entera de esto, cuando las personas se logran despojar de los engaños políticos que les han dado y ve que lo que le están montando es una persecución a toda la economía informal, que pues tarde o temprano tiene que irse formalizando, pero es una persecución totalmente injusta, indebida del poder del Estado en contra de quienes están moviendo el comercio guatemalteco y de toda la población. Ten por seguro que esos bloqueos que hemos visto no van a hacer nada con lo que va a venir si no arreglan esa situación. Bien, sobre todo sobre estos temas, tanto en el Ministerio de Gobernación, en la SAD y en el Congreso, malas decisiones, mal asesoramiento para, al final de cuentas, fracturar esa relación con la sociedad. Claro. Mira, es penoso, digamos, ver que en teoría deberías llegar con mucha preparación a esos cargos. Lastimosamente los decías, Omar, y lo hemos dicho, yo lo he dicho mucho públicamente también, es penoso ver que no tienen la capacidad realmente de los cargos en los que están posicionados. Y no es que lo diga yo, es que lo evidencian su forma de actuar. Es increíble que, bueno, ves la modificación del artículo 120 del Código Tributario, lo que mencionaba Omar hace un rato, lo que introducen dentro de ese artículo en una ley de ganaderos y de agropecuarios, que lo que se trataba era otro tipo de temas, pero tratan de introducir, digamos, dentro de estas modificaciones, dentro de algo que aparenta ser bueno para un sector de la población, pero meten su mano, ¿verdad? Y empiezan a meter ciertas herramientas, digamos, o facilidades para que una SAT
pueda venir. Yo no tengo nada en contra de la SAT, yo he sido contribuyente a lo largo de mis años, pero no es posible que permitan abrir estas puertas para que la SAT pueda venir e ingresar, digamos, en tu vida personal. Hay muchas cosas que sí tienen que pedir autorización por juez o de parte de un juez, y no puede solo llegar la SAT y exigirlas de esta forma. Recuérdate que esto va en dos líneas, hay dos vías que se presentaron. Una es el 31-2024, el decreto del año pasado de los ganaderos, en donde se introduce esta modificación al 120, y otra es la resolución ya de por sí de la SAT de este año, en donde la SAT autoriza, según lo que la resolución dice, la SAT autoriza la utilización del CUI, es decir, del Código Único de Identificación, en dualidad con el NIT. Eso lo podemos explicar también un poquito más adelante si quieres. Hoy se presentó una acción de inconstitucionalidad, la presentamos con mi tío y otra abogada, amiga nuestra, con relación a esta resolución. Te puedo explicar más adelante los argumentos, claro que sí, pero es importante, no es un capricho, es que no se siguen los procedimientos legales en este país. Hasta que sigamos los procedimientos legales en este país, vamos a poder enrutarnos todos juntos a una Guatemala más próspera, pero mientras no lo hagamos, hay que seguirles corrigiendo la plana, y eso es lo que un gobierno y un Congreso de la República no debería tener la necesidad de que un ciudadano o un grupo de ciudadanos estemos corrigiéndole la plana. Ellos deberían de tener una ruta ya asignada, y deberían, como ya tienen asesores asignados, que esos asesores mismos los ayuden en esa ruta. Pero esto solo evidencia que es más de lo mismo, pues verá, no hay asesores que realmente los puedan llevar a ese objetivo claro. Sí, perdón, no, solo quería acotar ahí que lo que dice Diego lo tienen que tomar en cuenta tú que diriges este medio de comunicación tan relevante, tu audiencia, que al presidente quien lo está llevando a fracasar son precisamente su equipo de trabajo. O sea, si tú tienes asesores que se le están pagando con el presupuesto del Estado, con los impuestos, con una incapacidad manifiesta, o sea, se está viendo que su conocimiento intelectivo es pero deplorable. Hacen firmar al presidente acuerdos de salario mínimo cuando el presidente ha declarado públicamente un monto, y lo hacen firmar con otro monto, lo hacen firmar reglamentos de seguro que él desconoce. El presidente no puede ser especialista en todo. Entonces ese es un reclamo de la población. ¿Por qué nosotros tenemos que estar corrigiendo lo que debieron haber evitado precisamente los asesores, la gente experta? Hay una Secretaría General de la Presidencia, hay un secretario, es el abogado del presidente, tiene un cuerpo consultivo, tiene un staff de abogados dentro de la Secretaría Privada que se les paga muy bien para que hagan su trabajo, pero realmente están llevando a un fracaso al presidente Bernardo Arévalo, porque él tiene que confiar, él no puede saberlo todo, él tiene que confiar en el equipo que tiene, pero ese equipo lo está mandando a que públicamente haga una devolución de dinero, lo están haciendo aceptar públicamente una malversación, cuando esa no era la solución al presidente. Entonces, no sé si son asesores del presidente de la República, si son del gobierno o si son de alguien que definitivamente no quisiera que el presidente cumpla su función, pero también debe ser una alerta para la población, tal vez porque a veces nosotros lo reclamamos con una crítica fundamentada fuerte y la gente quisiera que lo dijéramos con cariño y con otra forma, pero no, Guatemala no está para hablar con verborrea, hay que hablarlo de frente. No podemos estar haciendo a los ciudadanos, como lo dijo Diego, voy a tomar sus palabras, haciendo el trabajo que le corresponde al equipo que tiene el presidente Arévalo a la par. Bien. Diego, antes de ir a una pausa comercial, cuéntanos sobre estos argumentos que mencionabas tú de esta acción de amparo que interpusieron en la Corte. Pues mira, es muy fácil. Esto no es, como lo decía hace un rato, no es un capricho. Esto es un tema en donde tienes que analizar cómo funciona cada una de las herramientas que tenemos como ciudadanos. El registro tributario unificado se creó a través de una ley del Congreso, y el registro tributario unificado, como lo mencionaba Omar hace un rato, es específicamente para temas de impuestos. Y a raíz de eso se crea un registro, ese registro, un número de identificación tributaria, TUNIT. Entonces cada uno de los contribuyentes tenemos un número asignado de identificación tributaria, pero eso es temas impositivos. Viene otra ley, la ley del RENAP, en el 2005, te recordarás, cuando se crea el RENAP, se crea el DPI, se crea toda esta línea de cambio o sustitución de la cédula de vecindad al migrar a un DPI.
y un DPI que lo que creaba era un código único de identificación civil. No estamos hablando de un mundo tributario, estamos hablando de tus relaciones civiles, desde tu nacimiento, tu casamiento, tus relaciones familiares y tu fallecimiento, todo, ¿verdad? Todo está incluido dentro de esos registros. También se crea a través de una ley del Congreso. Entonces viene la SAT, y ahí es donde viene el problema, viene la SAT a unificar ambos registros a través de esta resolución de la SAT, que es obviamente la resolución de la SAT es de una jerarquía muchísimo más baja que una disposición del Congreso. Y eso no es lo que dice la Constitución. La Constitución establece que se deben de seguir los procedimientos, lo decía Omar al principio, decía, si alguien tiene la capacidad de crear, esa es la misma persona que va a tener la capacidad de reformar o derogar. Es decir, en este caso el Congreso, y es una atribución específica al Congreso. Entonces, ¿qué venimos a hacer reflexionar a la población? Uno, la resolución está invadiendo, si lo quieres decir de esa forma, atribuciones que no le competen o le corresponden a otro organismo del Estado, al Congreso. Entonces la SAT se está excediendo de sus facultades al emitir este tipo de resoluciones. Y el único que podría hacerlo es el Congreso. Entonces no solo estamos hablando, la naturaleza no corresponde una con la otra, sino que adicionalmente es el Congreso al que le corresponde hacer este tipo de modificaciones. Y eso es lo que nos lleva a presentar esta inconstitucionalidad y hacer reflexionar a la población que no todo lo que la SAT o cualquier institución del Estado presente o emita es legal. Hay que cuestionar todo, hay que revisar todas las cosas que se están haciendo porque hay muchas ilegalidades, lastimosamente, para nuestro país que están pasando y tenemos que ser muy cuidadosos de que no sigan sucediendo. Por eso es que lo estamos haciendo, para tratar de que la gente reflexione y se involucre en las decisiones de su país. Tiene que estar un ciudadano comprometido realmente con su país e informado. El que no está informado en este país, realmente no vamos a poder tomar buenas decisiones a futuro. Y esto es parte de eso. Es una educación cívica, si lo quieres ver de esa forma. Ok, muy bien. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa comercial. Regresamos con más en Contraste. En este programa le presentamos a la generación cassette. Deberán ponerse pilas para tener la receta maestra. Estarán tan seguros de su sazón en la cocina para llegar a la victoria. MasterChef Celebrity Generaciones. Gran estreno mundial. Domingo 30 de marzo, 7 de la noche. Exclusivamente por TV Azteca Guate, el mejor canal. La belleza de Guatemala se encuentra en su gente, en sus tradiciones y en sus lugares más emblemáticos. Una ciudad llena de cultura y tradición será la Casa de la Belleza Femenina. Nos vemos en Quetzaltenango, la sede de los sueños, este 12 de julio, Miss Universe Guatemala 2025. Orgullosamente resaltando la belleza y el encanto de la mujer guatemalteca, TV Azteca Guate, el mejor canal. Familia, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos y feliz jueves. Estamos casi a nada de llegar al fin de semana y los vamos a estar esperando con los mejores juegos, pero también con mucha información para que ustedes aprendan, como por ejemplo en Mascoteando, que vamos a aprender de esos animales terrestres curiosos que podemos tener en casa y cuidarlos como ellos se lo merecen. Vamos a esperarnos también con esos grandes juegos y muchas sorpresas, sábados y domingos a las 9 de la mañana, solo por TV Azteca Guate. TV
TV Azteca Guate, el mejor canal. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Contraste. Nos acompaña Omar Barrios y Diego Sagastume. Muy bien, pues son varios escenarios los que ya hemos vivido. El tema del seguro obligatorio, este tema de esta imposición de la SAD, el salario que se aumentan los diputados. Ya vivimos una jornada de bloqueos, siguen estas amenazas de bloqueos. Hoy hubo bloqueos y manifestaciones por algunas horas que comenzaron ya a afectar también la movilidad de los guatemaltecos. Pero estas amenazas ya se sienten en el ambiente como un problema más para Guatemala. ¿Guatemala aguanta otra jornada de bloqueos? Dependiendo del tema, pero no creo que vaya a aguantar más porque la gente va a empezar a desesperar. Tuvimos una muy mala experiencia en octubre de 2023 cuando los bloqueos, el actual gobierno en el 2023 eran pro bloqueos, hablaba muy bien de los bloqueos, salía en ese momento el presidente electo Bernardo Arévalo a hablar maravillas de los bloqueos, y quienes nos oponíamos a esas limitaciones a la libertad de locomoción, pues nos señalaban. Hoy está al revés. Hoy tú ves que el presidente Bernardo Arévalo usa las fuerzas de seguridad cuando hay un bloqueo, ¿ya? Y quienes estamos reclamando, de nuevo consistentemente, que no es correcto que nos limiten la libertad de locomoción, ahora sí está de acuerdo el gobierno. Entonces te está vendiendo esas dos caras. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder y por qué voy a ese ejemplo? Porque ahí puedes ver tú que los que somos consistentes con las posturas fundamentadas, nos mantenemos siempre igual, mientras que tú tienes a un presidente electo y después en funciones con criterios totalmente diferentes, y eso es lo que le va a generar todavía más duda a la gente. Ya lo explicó Diego también al principio, cómo la organización denominada 48 cantones les estableció, nosotros los pusimos. Ahora los podemos también exigirles y quitarlos. O sea, la amenaza es bien clara. No la dijimos solo los ciudadanos porque hemos sido respetuosos del periodo constitucional, pero el haberse reunido con organizaciones que funcionan como bloqueos de choque genera esa incertidumbre. ¿Quién es el afectado? La población que trabaja día a día, estudia día a día, tiene que ir a ver a sus familiares, tiene que visitar a sus enfermos en los hospitales. Entonces, te hago todo ese cóctel de introducción para concluirte con tu pregunta. ¿Vamos a aguantar otro bloqueo? No, de entrada no. ¿Por qué? Porque esto va a llegar a un momento de combustión en que efectivamente la población se va a cansar y el presidente con su equipo no va a tener la respuesta adecuada. Así que debería replegarse el gobierno, entender bien cuál es la situación, corregir estos errores que se le está advirtiendo en redes sociales, en medios de comunicación, en planteamientos de inconstitucionalidad, en planteamientos de amparo, para que él realmente pueda tomar una ruta, tomar un liderazgo y sentarse. Bueno, vámonos con la prioridad. Creo que anunció unas becas, creo que hay anunciando medicamentos. Pongámonos en la prioridad y tratemos de evitar esta conflictividad social que definitivamente el actual gobierno no va a tener la capacidad de tolerarlo. Yo diría que el guatemalteco es muy tolerante y podría aguantar 1 o 2 bloqueos de corto tiempo, pero no va a aguantar el guatemalteco de nuevo lo que vivimos en el 2023, que los daños económicos fueron fatales y que el gobierno que defendieron en esa oportunidad es el que está causando ahora precisamente la generación de esa forma de manifestar, que no debe ser a través de bloqueos. Eso sí quiero dejarlo la postura. No hay que confundir el derecho de manifestación con el limitar la libertad de locomoción a otras personas. Diego, justamente en este sentido es mi pregunta. A veces pensamos que los bloqueos solamente es el malestar del tráfico que se genera, que se pierde el tiempo en la calle, pero está la afectación económica, claro. No solamente, y se tiene la idea de que se afecta al empresario, pero a final de cuentas son miles de empleos que están en riesgo, millones de guatemaltecos que pues no tienen acceso a ese ingreso diario. La pregunta es la misma. ¿Guatemala soportaría una jornada más de bloqueos extensos? Porque tuvimos esta jornada de 2 días y ya al final del segundo día ya comenzó la situación más tensa. Sí, yo te diría que no. No estamos en las mismas condiciones que estuvimos en el 2023, lo decía Omar hace un rato. Las condiciones económicas de Guatemala hoy día son otras. Tenemos un salario mínimo mucho más elevado de lo que teníamos en aquel entonces, que provocó en cadena o viene provocando en cadena un declive de la economía como tal, un incremento en los precios de la canasta básica, un caos económico dentro del país como tal.
malas decisiones que se han venido tomando, en lugar de sanar esos temas, lo que han hecho es incentivarlos y acelerarlos. Entonces no estamos en la misma situación económica como tal del 2023 a ahorita en el 2025. Ojalá lo estuviéramos, pero no lo estamos. Ese es punto número uno. Punto número dos, lo que decía Omar hace un rato. Los bloqueos no es la forma legal de buscar una solución. Nunca lo fueron ni nunca lo han sido. Si te recordarás, en el 2023, más de 25 delitos fueron creados alrededor de esos bloqueos o se llevaron a cabo. Los supuestos, digamos, para considerar como delitos ciertas acciones que se cometieron. Te recordarás en varios lugares balaceras, en varios lugares fallecidos, varios lugares donde no se permitió incluso que pasaran los bomberos a poder ver los temas en los que estaban encargados. Y la economía como tal, recordate, se perdieron N cantidad de miles de millones diarios en el 2023. No digamos ahorita, la economía está muy frágil como para poder permitir bloqueos a largo plazo. Si en aquel entonces se perdieron, voy a poner un número redondo, 10.000 millones de dólares, digamos, por poner un número, ahorita sería el doble o el triple por la situación en la que Guatemala está. Carreteras o una red vial completamente destruida, ya de por sí eso impacta negativamente en la economía del país. Las exportaciones, las importaciones se vieron afectadas por esa falta de mantenimiento de la red vial. Bueno, ves afectado el sector turismo, principalmente uno de ellos, la economía, el poder llevar y traer desde el interior hacia la ciudad capital y poder exportar o importar productos perecederos, igualmente afectado, y todo eso te va incrementando la canasta básica. ¿Guatemala aguantaría más bloqueos? No. Creo que no es la vía, lo dijo Omar hace un rato. Avalo sus palabras y las tomo como propias también. Como abogado no puedo decir que un bloqueo es la vía legal adecuada. Te puedes manifestar de mil otras formas. Hay vías legales para poderlo hacer, pero no es el bloqueo la solución en este país y nunca lo va a ser. Manifestemos nuestro descontento, eso sí, existen las vías legales para hacerlo, y eso creo que es lo que debemos de exhortar a la población, a que utilice esas vías para poderse manifestar, no bloqueando, no haciéndole daño al guatemalteco de a pie que se levanta a las 3 de la mañana para poder llevar pan a su mesa o tortillas a su mesa o lo que deba llevar a su mesa. Eso es lo que no debemos de hacer, ponerle zancadilla al otro guatemalteco. Velemos todos juntos por la Guatemala que queremos, pero no le pongamos zancadilla a alguien más. Creo que ese es un mensaje que te podría dejar. Omar, antes de ir a una pausa comercial, sin duda los bloqueos son consecuencia de una decisión de la autoridad, pero más allá de lo que afecta también a la economía nacional, a esta generación de empleos, la atracción de inversiones extranjeras y por supuesto la falta de certeza para el país. Es fatal, es fatal. Y un ejemplo que me tocó vivir a mí precisamente en el 2023 es que teníamos un evento precisamente con personas extranjeras que venían a Guatemala, que se iban a reunir aquí precisamente para ver posibilidades de inversiones, conocer el sistema portuario de Guatemala, ver todas las oportunidades y desarrollo que se podían tener. Traíamos un crecimiento de números altos en todo el tema portuario. ¿Y qué pasó? Los bloqueos hicieron que se tuvo que cancelar, se perdieron los proveedores, se perdieron los patrocinadores, la gente ya no pudo venir, con algo tan sencillo como eso. Entonces, cuando se retiran los bloqueos y volvemos a llamar a la gente, el 12% de los que iban a venir, vinieron, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque sí va a tener un efecto, un montón de factores, serían demasiados los ejemplos que podríamos dar. Yo te doy uno que me tocó a mí vivir y ver cómo se puede hasta interrumpir una política pública, porque un grupo de personas consideró necesario bloquear el país entero para apoyar a quien hoy es el presidente de la República. Por supuesto, quiero aclarar que uno respeta el derecho de las personas a manifestarse, uno respeta esa lucha que hace el guatemalteco en oposición al seguro, al aumento salarial, etcétera. Pero sí se tiene que considerar por estos líderes
es cuáles son las alternativas realmente a las que se pueden utilizar sin necesidad de tener que bloquear a los demás, porque las consecuencias son precisamente, puedes ver los indicadores de Banwatt, puedes ver los indicadores de economía, la inversión extranjera no está viniendo a Guatemala. ¿No viste tú una propuesta del gobierno de Estados Unidos? Sí, les vamos a venir a construir los puertos. La propuesta fue, sí, le vamos a mandar unos ingenieros a que vean qué hay y usted nos paga el servicio. Guatemala va a tener que pagar por ese servicio, pero tú no estás viendo que vaya a venir como llegó China a Perú, a Puerto Chancay con 3.500 millones de dólares a construir un puerto, o como llegó las empresas turcas con el presidente Bukele a El Salvador, aquí hay 1.700 millones de dólares y a construir el puerto, como llegaron las empresas filipinas a Puerto Cortés hace unos años, aquí hay 700 millones de dólares. Aquí no está viniendo la inversión, se está anunciando, pero no está viniendo. ¿Quién va a querer venir cuando ven un gobierno que está siendo demasiado débil, rodeado de incapacidad y que por esas decisiones equivocadas pues están bloqueando? Entonces nadie va a querer invertir. ¿A quién de tu audiencia se va a querer animar a invertir en un pequeño negocio en la zona 1 cerca del Congreso si ahí van las protestas? Vas a ver que le van a bloquear, no va a querer invertir ahí. Es un ejemplo de los que siempre pongo sencillos. Vas a ver que no hay cerca del Congreso de la República o cerca del Palacio mucha gente teniendo ventas o negocios, porque siempre están cerrados por esa cantidad de protestas y manifestaciones, por malas políticas de gobierno a la hora de dirigir la nación. Y eso es una gran reflexión y ojalá, en vez de estarse enojando el gobierno cuando se los decimos, si pues tienen razón, aquí no estamos equivocando, retomemos, organicemos, porque uno quiere que este gobierno funcione. Eso tiene que tenerlo todo bien claro. Nadie se opone a que la SAT realice su trabajo, uno como contribuyente está obligado, pero uno lo que se opone es que abusen de sus límites constitucionales, de los límites legales, para poder afectar a otras personas. Como bien señalamos aquí, uno está al día con sus obligaciones tributarias. Uno que es muy crítico y que litiga en casos de alto nivel tiene que tener al día todo, su ámbito tributario, su ámbito catastral, todo en orden, porque sabe uno que puede sufrir con ese poder punitivo del Estado, una represión. Pero no todas las personas tienen la capacidad o recursos que gracias a Dios tenemos nosotros para tener todo ordenado. ¿Cuánto gastan las grandes empresas en contadores, auditores, en estructuras para vivir financieramente estable? Si la SAT tiene ese poder fuera del lugar extradimensionado por una enmienda de un diputado oficialista, definitivamente lo único que ponen en riesgo es a las personas que están en proceso de poderse formalizar. Y eso es lo que va a molestar a la gente y es precisamente ese grupo de personas que van a tener que protestar a la manera tradicional como se hace en Guatemala con bloqueos y de nuevo afectar la economía guatemalteca, afectar las familias, afectar la educación y por supuesto desde afuera nadie va a querer venir a hacer la inversión que tú me estás preguntando, nadie. Y uno como abogado que también asesora en el extranjero, ¿cómo le voy a decir yo a mis clientes que nos pongan atención con lo que está pasando actualmente? Muy bien, vamos a hacer una siguiente pausa comercial y regresamos en Contraste. TV Azteca Guate, el mejor canal.
Bien, estamos ya en la recta final de En Contraste y hay otro tema que también queremos tocar en el tiempo que ya nos resta. El asunto de la seguridad, que es algo que hemos estado abordando en los diferentes espacios de Fuerza Informativa Azteca y por supuesto en los espacios de Barra de Opinión. Y estos días surge, justamente el día de ayer, surge esta información de que los homicidios, mientras que a finales del 2024 hubo una reducción, pues estos primeros 2 meses hay un aumento de un 31%. Esto quiere decir que hay malas políticas o mala estrategia de seguridad. Bueno, yo te podría decir que lo que definitivamente sí no es la percepción que anunciaba el ministro de Gobernación, ¿verdad? Él decía en alguna oportunidad, y aprovecho con sarcasmo a burlarme de ese comentario que decía, es percepción. No, ahí están los datos, y los datos, lamentablemente, esos datos se dicen con lágrimas, se dicen con dolor, porque uno lo explica fríamente, pero recuérdense que atrás de ese 30% de aumento de crimen, de inseguridad, hay familias llorando, hay familias de luto. Ahorita precisamente en alguna funeraria hay gente que perdió a sus familiares por esa violencia. ¿Qué nos dice esto? Es bien sencillo. Si el crimen organizado, si el crimen común o cualquier persona que tal vez no está pensando cometer un delito, pero se le dio la oportunidad, sabe que hay un gobierno que no es estable, que no tiene solidez, que no tiene una adecuada política, estrategia de seguridad, va a ser más fácil que te animes a cometer ese hecho ilícito. Y eso es lo que estamos viendo. Si tú tienes un gobierno sólido, que se organiza bien con el Congreso, con la Unidad Judicial, que respeta a sus autoridades del Ministerio Público, que respeta a sus autoridades policiales, que no despida a los policías por cumplir su deber, sino que todo lo contrario, está siempre dando el ejemplo, que no le da y su gente lo está haciendo. Hay tantos efectos que tiene eso. Entonces es fatal lo que está pasando. De nuevo un llamado de atención para que las autoridades permitan a los que de verdad conocen el tema, los puedan orientar. Con este dato que conocemos de los primeros 2 meses y según los analistas, este tercer mes, el mes de marzo, pues también cerrará con este incremento. ¿Qué se debe hacer en el Ministerio de Gobernación? Mira, ¿qué se debería de hacer? Es bien fácil. Es tener la voluntad política de poder hacer las cosas y de querer hacer las cosas. No se trata solo de salir en la televisión diciendo, es que esto es percepción del guatemalteco. Aceptemos primero, le diría yo a los funcionarios, acepten primero la realidad del país para saber dónde están. Pongan objetivos claros. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero con tiempos. Si no, esto nunca va a cambiar. Y como bien lo decías, va a incrementarse y va a ser peor. Cada mes que vaya pasando y se evidencie el hecho de que el gobierno no está haciendo nada al respecto, eso es algo negativo en contra del pueblo de Guatemala completo. ¿Por qué? Porque cada vez va a ir en declive esta situación y se va a incrementar el nivel de delincuencia. Ahora lo vemos en las calles, en todos los semáforos vemos que asaltan y esperas que no te vayan a asaltar a ti en un semáforo porque estás en riesgo. Cada vez que pasa una moto no sabes si ese va a ser el que te va a tocar a ti. Hoy que estaba en la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, el guardia del parqueo nos decía es que tan solo a una cuadra enfrente de Santo Domingo sucedió un hecho delictivo. Mataron a un patojo que iba en un mototaxi. Por cuál habrá sido la razón no lo sé, pero son hechos que sí suceden en Guatemala. Y digamos que estés caminando al lado de ese mototaxi y por azares del destino también te pegan un balazo o también sos consecuencia de ese acto delictivo. Guatemala no está para eso. Guatemala debe realmente de tener autoridades que tomen esto en sus manos y realmente se comprometan con el pueblo de Guatemala o busquemos la alternativa de personas que realmente puedan hacerlo, porque lo único que están evidenciando es que no tienen la capacidad política para hacerlo o realmente no tienen
el grupo de asesores capaces para lograrlo. Y lo que decía Omar, estoy totalmente de acuerdo. Esto le pega muy negativo al grupo policial porque le baja el nivel de moralidad, ¿verdad? Y ese nivel de moralidad no es bueno para la autoridad policial en un país. Debe estar siempre muy incentivada del trabajo que está haciendo, no solo en temas económicos, incentivado moralmente. ¿Para qué? Para que realmente cumpla su función. Eso es lo que deberíamos de estarle dando un giro ya a este Ministerio de Gobernación y ojalá en algún futuro muy próximo lo veamos. Bien, Diego, muchísimas gracias, especialmente se nos termina el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, gracias, señora. Y por supuesto, a usted que nos acompaña como cada noche de jueves, yo lo invito a que sigan la programación de TV Azteca Guate.